¿A quién le está hablando Diosdado Cabello en Venezuela? Esto es lo que vamos a dilucidar en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. En los programas que tiene Diosdado Cabello en ese panfleto televisivo que se llama Con el Mazo Dando, sobre todo el que hizo específicamente el día miércoles, donde dijo una cantidad de cosas que llaman la atención y que aquí vamos a analizar. Una de las cosas que dijo es que ellos temían de que pudiera haber una intervención o que pudieran ir fuerzas de los Estados Unidos o de cualquier otro país hacia Venezuela, pero que no le iba a ser tan fácil. Y me imagino que lo dijo porque hubo una reunión telefónica entre el senador Ría Scott, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Entonces él utiliza ese contacto para decir que, bueno, que ellos están atentos a lo que pudiera pasar porque pueden ir por ellos, pero que no va a ser tan fácil, que pueden entrar fácilmente, pero no pueden salir con tanta facilidad, que Vietnam se iba a quedar chiquito comparado con lo que le podía pasar en Venezuela. Entonces vamos a hacer un análisis detallado de esa expresión, porque primero que nada el contacto telefónico entre Edmundo González Urrutia y María Corina seguramente fue para establecer cuál va a ser la postura de la nueva administración con respecto al caso de Venezuela. Me imagino que eso fue lo que claramente se habló allí y el reconocimiento, se iban a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo y pare de contar. Ahora bien, él dice que entrar les va a ser muy fácil, pero salir va a ser muy difícil. ¿Realmente Diosdado Cabello piensa eso? Él está consciente y él está seguro y él sabe, porque lo sabe, que los Estados Unidos no va a enviar ninguna fuerza hacia Venezuela y que ningún país va a actuar de manera física enviando tropas hacia Venezuela. Él lo sabe. Entonces, ¿quién le está hablando realmente Diosdado con esa declaración de que si entran no le va a ser tan fácil salir? Se está haciendo el bravucón frente a su propia base porque él sabe que eso no va a ocurrir. Si en la primera administración de Donald Trump, donde tenía toda la intención de ingresar a territorio venezolano, de utilizar una acción de fuerza, no pudo hacerlo, y así lo revelan los informes de inteligencia, porque en la CIA, eso que ellos tanto pregonan y hablan y dicen y atacan, en sus planes burocráticos no lo permitió. Los asesores de Donald Trump le aconsejaron de que no lo hiciera y el gobierno interino en ese momento, que era Juan Guaidó, no hizo lo necesario para poder adelantar o alentar esa salida. Él sabe que en esta oportunidad no va a pasar. Él sabe que lo que le viene es una cantidad de sanciones a las cuales sí le temen y le tienen miedo, porque eso los aísla, eso los cerca, eso no les permite seguir con el ladronismo fuera de las fronteras como usualmente lo hacen cuando las sanciones no son tan fuertes o cuando las sanciones son levantadas. Y es por eso que constantemente están haciendo eco de las sanciones. Pero él sabe que los Estados Unidos no va a enviar ninguna fuerza hacia Venezuela y cuando hace la declaración que le va a ser fácil entrar pero va a ser difícil salir, es porque le está hablando a su base, haciéndose el valiente, haciéndose el guapetón de barrio, pero es algo que él sabe que no va a ocurrir y está consciente de que no va a ocurrir porque en esta nueva era, en estos tiempos, pues los países tratan de no inmiscuirse y lo que hacen es aplicar sanciones y tratar de aislar a los regímenes como el que imperan en Venezuela con las sanciones, que a ellos les ha hecho bastante daño. Entonces, hace una imperfección de una reunión o da una declaración completamente imperfecta porque sabe que es algo que no va a ocurrir. Y no es que estoy desalentando a nadie, hay que hablar con la realidad. Muchos han cifrado sus esperanzas en una acción de fuerza que no va a ocurrir simplemente porque los países tienen intereses y lo que le interesa en este caso a la administración que viene llegando a los Estados Unidos es solventar y solucionar los problemas que tiene de manera a lo interno acá, la economía, la inmigración. Y van a manejar la agenda internacional con una mano muy firme, una mano muy dura, pero no se van a extender más allá de un proceso de sanciones o de aislamiento, que es lo que usualmente se hace en esos casos. Entonces Diosdado Cabello pues utiliza lo que está ocurriendo para mostrar una figura de fuerza y hacerse el valiente, el guapetón de barrio, frente a los chavistas que todavía quedan en Venezuela, que no es un grupo muy numeroso, pero todavía tienen algunos allí que le hacen barra y le hacen eco. También él ha manifestado en ese mismo programa y llama poderosamente la atención que la gran familia militar, que los militares son una familia que si se meten con algunos, se meten con todos. Entonces yo le hago la pregunta a Diosdado Cabello, si es una gran familia militar, cuando uno tiene una familia y alguien se descarría, ¿qué es lo que hace uno con ese familiar? ¿Lo encarcela? ¿Lo mata? ¿Lo neutraliza? ¿Lo desaparece? ¿O trata pues más bien de mantenerlo a un lado sin hacerle daño? Entonces, ¿por qué si son una gran familia militar están persiguiendo a los militares que no están de acuerdo con el régimen? ¿Por qué se murió Raúl Isaías Baduel en la cárcel? Que fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez, que fue uno de los que participó en la intentona golpista del 4 de febrero, o por lo menos tenía conocimiento
y fue uno de los más grandes aliados de Chávez cuando estuvo allí en vida. ¿Por qué murió en la cárcel? Porque Miguel Eduardo Rodríguez Torres, que fue jefe de la represión y la violación de los derechos humanos en Venezuela por más de 14 años, estuvo al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia durante el tiempo de Chávez, después con Maduro fue ministro de Interior y Justicia, y Maduro agarró, y después que lo pasó a retiro y lo sacó del Ministerio de Interior y Justicia, pues lo encarceló durante 5 años. Y si no es por la lloradera que tenía en la cárcel y la intervención del Zapatero, se hubiese muerto en la cárcel también. Esa es la manera como ustedes tratan a sus familiares, sin contar la cantidad de presos políticos militares, ¿no? Unos cuantos de ellos que fueron chavistas en el pasado, no todos, unos cuantos, y que ahí se están muriendo de mengo en las cárceles. Y actualmente, en este momento, aun cuando el componente militar es el que mantiene a esa revolución en el poder, siguen encarcelando tenientes, capitanes, tenientes coroneles, inclusive generales. Dicen que están acusados de corrupción o dicen que están acusados de cualquier otra cosa, pero más que todo es porque han mostrado o un descontento o no han estado de acuerdo con lo que ha estado pasando después del 28 de julio en Venezuela, aunque fueran chavistas. Entonces, si es una gran familia militar, ¿por qué actúan de esa forma en contra de estos militares, en contra de estos oficiales que en algún momento fueron revolucionarios? Vuelve a mentir porque la realidad es de que ellos han tratado de establecer un terror a todo nivel, tanto en lo social como en lo político, como en lo militar, de forma tal de que nadie se les adverse o nadie se les subleve o nadie se les levante. Es por eso que hemos visto en estas semanas y en estos meses cómo han encarcelado niños menores de edad, cómo han encarcelado ancianos, cómo han asesinado jóvenes que han salido a protestar pacíficamente, cómo han encarcelado una cantidad de militares que no han estado de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y por supuesto también le han pasado factura a ciertos políticos acusándolos de corrupción, quiero decir políticos dentro de su propio estamento, pero que es el basamento apropiado y adecuado para ellos, para meterlos en la cárcel. Entonces lo que buscan es sembrar el terror. Y son una gran familia porque tienes que sembrar el terror para mantener la familia unida. Y en el fondo saben que cualquier reacción va a venir internamente desde la misma sociedad y desde los mismos militares. Quizás no son la mayoría, sino un grupo muy reducido, pero va a venir una reacción. Porque si ustedes son tan amados por la sociedad, si son tan amados por el pueblo y si la gente tanto los quiere, ¿por qué tienen que andar con esa paranoia con la que andan? Nicolás Maduro anda con más de 10 anillos de seguridad. Diosdado Cabello, al cual me estoy refiriendo, anda con 300 personas en su anillo de seguridad para arriba y para abajo. ¿Por qué tienen que tener tanta seguridad? ¿De quién se están cuidando? No se están cuidando realmente de cualquier ataque que pueda venir de afuera. No se están cuidando del ataque de afuera, se están cuidando de cualquier cosa que pueda venir internamente dentro del país. Esos anillos de seguridad obedecen a que tienen ustedes un temor enorme de que internamente pueda ocurrirle algo, y por eso es que andan con esa paranoia constante, durmiendo en sitios diferentes, andando con un esquema de seguridad súper recontra extremo, porque saben que puede venir una reacción interna del país en cualquier momento, en cualquier lugar, en vista de lo que han hecho después del 28 de julio y lo que han venido haciendo en Venezuela en las últimas décadas, que es simplemente desconocer la voluntad de los venezolanos, robarse todo el dinero y hacer sufrir al pueblo a tal punto que los que se quedan dentro del país o se resignan o mueren de mengua, y los que tienen cierta fuerza y cierta capacidad, pues se han tenido que ir del Venezuela y forman parte pues, de ese grupo de más de 8 millones de venezolanos que está fuera del país. Entonces, claramente cuando uno observa la información que pone en ese panfleto televisivo, realmente lo que está es enviando un mensaje para tener aterrorizada a toda la población y mostrar una fortaleza que realmente no la tienen. Realmente no la tienen. En este momento se puede evidenciar porque hay una sociedad que es muy numerosa en cuanto a la oposición al régimen, pero que está completamente desarticulada y desorganizada. Lamentablemente los liderazgos que han pasado por allí se han enfocado más en las consignas políticas, se han enfocado más en los shows mediáticos, se han enfocado más en los mensajes de marketing político por las redes, pero han hecho muy poco en cuanto a la organización del ciudadano común para la defensa de su propia intención de luchar por la libertad y la democracia. Entonces tenemos una sociedad que se opone al régimen, una sociedad que detesta el régimen, una sociedad que sabe que el 28 de julio ganó un proceso electoral, pero que lamentablemente no está completamente organizada ni tiene un liderazgo apropiado para el fin que se necesita.
que es la defensa de la propia sociedad venezolana. Entonces, al estar dispersos, al estar atomizados, al estar cada quien en un lado, sin un discurso coherente, sin una acción coherente, es mucho más fácil para el régimen, que tiene minoría, pero que tiene a los militares, pues poder actuar en contra de ellos y mantener a la sociedad dividida. Mientras la mantenga dividida y mientras la mantenga atemorizada, en esa medida ellos están en mayor capacidad de mantener el poder. Y es por eso que este individuo, que acumula mucho poder en Venezuela, pues a través de ese panfleto televisivo, vive enviando estas falsas informaciones y falsas consignas que cuando uno las analiza y las contrasta con la realidad, se da cuenta pues que nada de lo que están diciendo ahí es completamente cierto ni coherente, y que lo que están haciendo es creando una imagen de escudo de hierro que no tienen, porque son un gran gigante de pies de barro que no se ha derrumbado, porque lamentablemente quienes han liderado en un momento determinado la situación política en Venezuela, pues se han dedicado más al show político y a sus clubes políticos, son sus partidos, y no se han dedicado realmente a una organización de la sociedad para poder derrocar ese régimen tirano. Afortunadamente, la gente dentro de su dispersión en cuanto a la organización, se mantiene en resistencia, porque todo el mundo sabe. Lo sabe la sociedad venezolana, lo saben los gobiernos del mundo, lo saben ustedes mismos, que Maduro es un tirano que no merece estar en el poder y que no le corresponde estar en el poder. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Ustedes lo saben, lo sabe la sociedad, que no está organizada en este momento, pero está resistiendo. Y lo importante es resistir. Ante el tirano hay que resistir, porque contra la resistencia no puede nadie, y nadie es eterno. Nadie es eterno. Y entonces por eso es que mandas esos mensajes. Y por eso es que mandas esa información falsa para tratar de mantener a la sociedad completamente dividida. Pero eso no va a ser para siempre. Y siempre va a haber la oportunidad de que llegue un liderazgo que entienda lo que está ocurriendo en el país, que tenga la capacidad de articular a la sociedad y de organizarla, y que tenga la capacidad de devolverle al ciudadano común el poder para poder enfrentar una tiranía como la que hay en Venezuela. Llegará el momento que, en vez de pedirle más a los de afuera que hagan, en este caso a los gobiernos de otros países, podremos ver hacia adentro, ver hacia nosotros mismos, poder organizarnos y podernos estructurar en una fuerza para derrocar a la tiranía. Llegará el momento y llegará ese liderazgo. Ojalá y esté cerca, ojalá y esté en la capacidad, porque no se le puede pedir a un gobierno de afuera o a alguien de afuera que haga lo que nosotros mismos debemos hacer. Y yo sé que me van a criticar y a decir, bueno, tú estás fuera del país. En el caso de que yo regresara a Venezuela, yo solo no podría derrocar a la tiranía. Porque si así fuera, pues tendría que ser un superhéroe. Se necesita de la acción de todos los venezolanos. Y llegará el momento que vendrá algún liderazgo que tenga la capacidad de hacernos entender que esa es la única vía. Y que la ayuda de afuera sí y solo sí va a llegar cuando vean a los que están adentro, pues luchando y resistiendo contra esa tiranía. Esa es la realidad. Y llegará el momento en que, aunque tengan la hegemonía comunicacional de esos medios que se han vendido algunos y otros se han entregado por temor, pues no va a ser suficiente para poder contener una ira que se viene reprimiendo en todos los venezolanos, y que en algún momento esa ira va a estallar. En algún momento esa ira va a dar su resultado y va a dar su acción para derrocar a esa tiranía, porque lo bueno de todo esto es que, aunque estamos dispersos y aunque no ha existido hasta el momento el liderazgo apropiado, aun cuando Melacordía está liderando este proceso en este momento y tiene un tiempo finito, porque el 10 de enero pues todo el mundo espera que pase algo para que el mundo Gonzalo Urrutia, seguramente es posible pues que en un momento determinado pueda llegar un liderazgo que entienda lo que está ocurriendo y que tenga la capacidad de influir en la sociedad venezolana para poder derrocar al tirano. Porque a un individuo como Maduro, que está gobernando de facto Venezuela y que se encuentra usurpando el poder, la única forma de lograr su salida es a través del derrocamiento. Y llegará el momento en que eso va a ocurrir. Estoy seguro de que va a ocurrir, porque, aunque estamos dispersos, estamos resistiendo. Esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de José Antonio Colina para Factores de Poder. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y en esta plataforma que es Factores de Poder, el canal de la información en YouTube. Duela a quien le duela. Hasta la semana que viene.